Este tío ha sido el terror de Francia durante más de 10 años, sobre todo de los furgones blindados y de la cárcel, ya que ha podido atracar 8 millones de euros y realizar escapes de la cárcel que no hemos visto ni en películas. Lo mejor de todo es que todo lo que te voy a contar está documentado con fotos y vídeos. Antes de empezar la historia, te pido que le des like, ya que me ayudas muchísimo, y te prometo que te va a gustar dentro del vídeo. La historia comienza en el año 1973, cuando Antonio Ferrara va a nacer en un pueblo de Italia cerca de Milano. Antonio Ferrara crecerá hasta los 10 años. Una vez cumplida esa edad, se mudará con su familia a Francia. Hasta aquí, todo bien, todo tranquilo. Empezó a ir al instituto y tal, sin embargo Antonio Ferrara no quería estar escuchando a un profesor, él quería dinero y además tenía que ser rápido, por lo que en tercero de la ESO dejó los estudios para salir a la calle a buscarse la vida. Ya sabéis, empezó a trapichear con hierbabuena, azúcar glaseado, ¿me entendéis? Y todo esto junto a su hermano mayor, el cual ya estaba metido en esto. Pasaron los años y los meses y Antonio Ferrara día a día iba adquiriendo experiencia en este ámbito, por lo cual empezó a ser reconocido junto a su hermano que le enseñaba todo lo que necesitaba, hasta que un día su hermano cayó a manos de la policía y fue sentenciado a cárcel, por lo cual Antonio Ferrara tenía que ocupar el sitio de su hermano y dirigir toda la banda criminal que habían formado. Si Antonio Ferrara antes estaba creciendo, ahora ya ni os digo. Su nombre era cada vez más reconocido, sin embargo, no solo para las bandas y los ciudadanos, sino que también para la policía. Por lo cual, en el año 95, la policía, que ya vio que Antonio Ferrara se estaba convirtiendo en un pez gordo, decidió cortarle el grifo e ir a por él, por lo que se organizaron para entrar a la casa de Antonio Ferrara y así detenerlo. Y todo esto a las 6 de la madrugada, cuando Antonio Ferrara todavía seguiría durmiendo. Y así fue. Llegaron, reventaron la puerta y entraron. Y ahí se encontraron toda su ropa, toda su mercancía, todas las pruebas que apuntan de que Antonio Ferrara estaba vendiendo cosas. Sin embargo, Antonio Ferrara tenía suerte, ya que ese día todavía no había llegado a casa, sino que seguía en un bar con algunos amigos suyos. Por lo cual, al enterarse que la policía había llegado hasta su casa, Antonio Ferrara decidió irse de la zona y así empezar otra vida desde cero, en la que nadie lo conoce. Ferrara intentó trabajar honradamente, sin embargo vio que el trabajo era muy duro y que conseguía muchísimo menos dinero, ya que lo que iba a conseguir en un día entero de trabajo lo conseguía antes en 5 minutos de trapicheo, por lo cual decidió volver al camino rápido, pero no en el que estaba antes, sino otro más rápido todavía. Antonio Ferrara se le ocurrió a él y a su amigo ir a atracar el banco de su pueblo. Un banco que para su suerte en los años 90 no tenía tantos mecanismos de seguridad, por lo que no era tan difícil. Por lo tanto, se organizó con su amigo y entraron. Era el primer robo que iba a cometer Ferrara. Y ya sabéis, cuando hacemos algo por primera vez no nos sale perfecto. Y menos para Antonio Ferrara, que empezó a cometer errores desde la entrada. Para empezar, nada más entrar al banco, su amigo se puso nervioso y se le cayó la pistola. Y Antonio Ferrara empezó a echarle la bronca en medio del atraco. El segundo error es que Ferrara y su amigo entraron sin máscaras, por lo cual las pocas cámaras que habían lo habían reconocido perfectamente. Y el tercer error es que Ferrara vino un día en el que el banco estaba prácticamente vacío, por lo cual solo pudo robar 2.000 euros de la caja, ni más ni menos. Y además cuando estaba saliendo se le cayó casi la mitad del dinero, por lo cual todo mal. Sin embargo, un robo sigue siendo un robo. Por lo cual la policía, que lo había reconocido perfectamente en las cámaras de seguridad, ya estaba harta de este tío, ya que empezó con los trapicheos y ahora se ha lanzado a los atracos. Así que había que cortarle la película, pero ya. Por lo cual la policía de Francia hizo un increíble trabajo, rastreándolo con las cámaras de seguridad hasta llegar a él. Y en 1997 Antonio Ferrara fue detenido y mandado a la cárcel de Francia. No le hizo ninguna gracia eso, ya que su nombre era muy reconocido por los gángsters más grandes de Francia, y que lo hayan pillado por una tontería como esa le cabreaba más todavía. Por lo que, como os imaginaréis, decidió no cumplir su condena. Y ahora me preguntaréis, pero ¿cómo lo va a hacer si está solo ahí y tal? Yo os lo explico. Antonio Ferrara se le ocurrió una idea, y fue llamar a los de seguridad y decirles que le estaba doliendo muchísimo el pie, que se lo había doblado en el patio jugando al baloncesto y que le dolía muchísimo. Por lo cual los de seguridad tampoco sospecharon nada, lo llevaron a un hospital que estaba cerca de la ciudad para que vieran qué le había pasado. Y ahí es cuando intervienen los amigos de Antonio Ferrara, ya que tenemos que recordar que este tío tenía toda una banda dirigida por él, más o menos como lo que pasó con el Chapo Guzmán. Por lo cual, cuando Antonio Ferrara estaba en la sala de espera, llegaron 5 tíos enmascarados y noquearon a los 3 guardias que estaban vigilando a Antonio Ferrara y amenazando a todo el mundo con armas, hasta sacarlo de ahí. Y así, Antonio Ferrara tuvo su primer escape de la cárcel. Hasta ahora, Antonio Ferrara ya tenía una estrella del GTA. Sin embargo, cuando estaba en la cárcel, Antonio no estaba perdiendo tiempo, ya que se hizo amigo de un tío que era especialista en explosivos. Y le empezó a enseñar un poquito cómo funcionaban los circuitos, cómo funcionaba esto, cómo explotar tal, cómo hacer cual. Antonio Ferrara se empezó a interesar muchísimo por ese mundo, por lo cual nada más salir de la cárcel
empezó a estudiar todo el tema de los explosivos. Sí, o sea, la gente estudia filosofía, lengua, matemáticas, y Antonio Ferrara estudiando sobre explosivos. Pero acordaros muy bien del detalle que os he dicho. Poco a poco empezó a perfeccionar su técnica en los explosivos, que era pegar el explosivo en una puerta para que solo reviente la puerta sin que le pase nada a la mercancía que tenga dentro. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Empezó a probarlo con coches abandonados, hasta saltar al segundo paso, que era ir a los desguaces y buscar camiones blindados que estén rotos o que les haya pasado cualquier cosa, y allí empezar a hacer sus pruebas con eso. Y así poco a poco hasta perfeccionar la técnica, explotando solo las puertas del furgón blindado y que se quede el dinero dentro intacto, porque de lo contrario se quemaría y todo lo que estaban haciendo no vale para nada. Por lo cual, en el 98, Antonio Ferrara decidió realizar el primer atraco a un furgón blindado. Y atentos conmigo para entender la estrategia con la que lo atracó. A Ferrara se le ocurrió la idea de coger un camión de estos de correos amarillos, ya que era un vehículo que pertenecía al Estado, por lo cual los conductores del furgón blindado, que siempre están alerta a todo, no iban a sospechar demasiado. Y esperó hasta el viernes, que es cuando el furgón blindado recoge todo el dinero de los centros comerciales y de los casinos y tal, para llevarlos al banco. Y ahí Antonio Ferrara es cuando iba a intervenir. Esperó hasta que el furgón entrase por una calle estrecha, una calle de un solo sentido. Y Antonio Ferrara, que estaba delante del furgón, de repente frenó el camión. El guardia empezó a sospechar un poco. Se giró para atrás para dar la vuelta y ahí obtuvo la sorpresa. Había otro coche que estaba detrás y que ya le había puesto unos tacos para que las ruedas no retrocedan. Por lo cual, el furgón blindado estaba bloqueado, tanto por delante como por detrás. Y ahí es cuando se abren las puertas del camión de correos y salen 5 tíos enmascarados con AK-47 disparando al furgón blindado. Los conductores del furgón no entendían nada, parecía que estaban en una película. Había gente disparándoles por delante, gente disparándoles por detrás, y mientras tanto Ferrara estaba colocándoles el explosivo en la puerta del furgón. Por lo cual, entre todos los disparos, de repente se escuchó una fuerte explosión y los conductores no se acordaban de nada, hasta despertar en el hospital, ya que se habían desmayado de lo fuerte que fue la explosión dentro de su camión. Y Ferrara, en 7 minutos que duró el atraco, logró hacerse con $2 millones, por lo cual dinero ya no le faltaba. Sin embargo, como os imaginaréis, el dinero que viene rápido se va rápido, ya que Ferrara empezó a gastárselo en hoteles, en lujos, en casas, en coches, hasta quedarse con un pequeño porcentaje de lo que había robado, el cual usará para su siguiente atraco. El siguiente atraco será igual que el primero. Va el coche blindado, se pone el camión por delante, otro coche por atrás, bloquean al furgón, empiezan a dispararle, mientras otro estaba colocando la bomba. Sin embargo, este no le va a salir bien a Ferrara, ya que el conductor, al ver un camión que se había frenado de repente, el conductor no confió y echó marcha atrás hasta chocarse con el coche que le tenía bloqueado detrás y así herir a uno de los atracadores y darse a la fuga. Por lo cual la policía llegó rápidamente al sitio en el que se intentó atracar ese furgón y detenieron al atracador que estaba herido. Por lo cual, después de semanas y semanas de torturas para que hable, lograron saber dónde está la pieza clave: Antonio Ferrara. Lo gracioso en la historia es que lo encontraron en una cita con una chica. Por lo tanto, la policía, que ya llevaba años buscándolo, se le lanzaron encima a lo rugby y detenieron a Antonio Ferrara con su rosa en la mano. Antonio Ferrara no le hizo ni gracia esto, ya que uno de los mayores gángsters de toda Francia, ser detenido con una rosa en la mano era la vergüenza más grande que había pasado él en su vida. Por lo tanto, decidió escaparse de la cárcel como sea y cueste lo que cueste. Y aquí llegará el escape más increíble que vais a escuchar de una historia real. Una tarde como cualquiera a la cárcel de Francia, llegan 4 coches negros, se plantan en la puerta y empiezan a disparar a los guardias que habían en las torres. Una vez muertos esos guardias, entraron por la puerta y cogieron a otro guardia de rehén. Y mientras unos estaban liándose a tiros con la policía, había otros que estaban colocando una bomba para reventar la pared y así llegar hasta la celda de Ferrara. Por lo cual, entre tiros de la mafia y tiros de la policía, se escucha una enorme explosión y reventaron la pared en la que se encontraba Ferrara. Y así se lo lograron llevar desde el corazón de la cárcel. Y ahora me preguntaréis, ¿pero cómo lo han hecho? Si con todos los guardias y todas las armas que hay en la cárcel y tal, no van a poder contra ellos. Claro que no, pero por eso tenían a un rehén, por lo cual la policía no podía seguir disparando, ya que la mafia, que tenía un guardia suyo, lo podía matar en un abrir y cerrar de ojos. Por lo cual estaban siendo muy precavidos, intentando solucionar las cosas de una manera en la que nadie salga herido. Sin embargo, a la mafia le daba igual. Todo por Ferrara. Ferrara no va a durar mucho en libertad, ya que cometió uno de los errores más tontos que vais a escuchar en todo el vídeo. Ferrara, con los disparos y la enorme explosión que ha habido en su celda, se le olvidó llevarse con él el teléfono con el que se comunicaba con su mafia. Por lo cual, Ferrara, cuando ya estaba en libertad, la policía investigó su celda y encontraron el teléfono, con todos los números de la banda.
por lo cual los tenían servidos en bandeja, ya que nada más que con los números podían rastrearlos perfectamente. Y así lograron dar con cada uno de ellos y finalmente dieron con Antonio Ferrara, al cual le dieron 20 años de cárcel. Por lo tanto, todavía sigue cumpliendo su condena. Gente, no olvidéis apoyar el canal, ya que cualquier mínimo apoyo de vuestra parte significa muchísimo para mí. Dicho esto, un placer contaros la historia.